Cora Huntington guardó el lápiz y se frotó los ojos cansados. Ilustrar la compleja estructura de una raíz para un nuevo manual de biología era todo un reto. Normalmente, se habría lanzado de cabeza a su trabajo, encontrando placer en transmitir con precisión los detalles científicos, pero hoy su mente iba a toda velocidad. Miró el reloj de pared y se dio cuenta de que eran casi las 9 de la noche y Quentin aún no había llegado. Se levantó de la mesa, estiró los hombros agarrotados y se acercó a la ventana. Por la ventana se veía el tranquilo atardecer de Kissimmee, la pequeña ciudad de Florida donde Quentin y ella habían comprado una casa hacía 3 años. La mudanza había parecido entonces la solución perfecta, un lugar tranquilo, cerca de los barrios históricos donde Quentin podría encontrar un trabajo en su campo, y lo bastante acogedor para que Cora montara un estudio casero. El teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Quentin. Llego tarde. Problemas con la restauración de las molduras. No me esperes para cenar. Cora suspiró. Era la tercera vez en una semana. Antes siempre había dado detalles. ¿Qué había ido mal? ¿Qué elemento necesitaba más atención? A veces incluso enviaba fotos. Ahora los mensajes eran breves, casi formales. Hojeó el historial de correspondencia. ¿Cuándo había empezado? ¿Hace un mes? ¿2? Cora no podía asegurarlo. El cambio había sido gradual. Primero Quentin había empezado a hablar menos de trabajo, luego a quedarse hasta tarde, y ahora era como si solo estuviera físicamente presente en su casa, con sus pensamientos en algún lugar lejano. Cora dejó el agua para el té y volvió a su escritorio, intentando concentrarse en la ilustración, pero sus pensamientos volvieron a su marido. Se habían conocido hacía 5 años en Baltimore, en una exposición en la que Cora presentaba sus ilustraciones para una enciclopedia de animales. Quentin Holbrook se acercó a ella, hipnotizado por la precisión de sus dibujos. La conversación sobre arte derivó en un debate sobre arquitectura, su pasión. Trabajaba entonces en la restauración de una antigua iglesia y hablaba con ojos ardientes de las dificultades de recrear elementos perdidos. Esta pasión la conquistó enseguida. El silbido de la tetera sacó a Cora de sus recuerdos. Preparó el té y se acercó a la estantería donde estaban los álbumes de fotos. Abrió uno y sonrió al ver las fotos de su boda. Quentin, con su escaso pelo rojo oscuro recogido en una pulcra coleta, la miraba con tanta ternura que incluso ahora, al contemplar la foto, Cora sintió calor en su interior. Su madre se había negado en redondo a asistir a la boda. «Es demasiado extraño, Cora», dijo Vivian Porter por teléfono. «Esa eterna charla suya sobre molduras y cornisas, esa cola, parece una especie de hippie. ¿Quieres un marido así?» Cora pasó la página de un álbum. Su luna de miel en Savannah, donde habían pasado 2 semanas explorando el casco histórico de la ciudad. Quentin podía pasarse horas mirando las fachadas de las mansiones antiguas, identificando la época de construcción y el estilo de un vistazo. La puerta principal se abrió con un chasquido y Cora se apresuró a cerrar el álbum. Quentin entró con aspecto cansado, ojeras, camisa arrugada y polvo en las manos. «Hola», dijo en voz baja, evitando una mirada directa. «Siento el retraso. ¿Va todo bien?» Cora se acercó, pero se detuvo al ver que él se apartaba casi imperceptiblemente. «Estoy cansado», murmuró Quentin entrando en el cuarto de baño. «Necesito lavarme todo este polvo y esta suciedad». Cora oyó el ruido del agua. Antes podía entrar en su cuarto de baño, sentarse en el borde de la bañera y hablar de su día mientras él se duchaba. Ahora era como si un muro invisible los separara. Volvió a la cocina y le calentó la cena, la cazuela de pollo que había preparado aquella tarde. Cuando Quentin salió del baño, olía a gel de ducha mentolado y tenía el pelo húmedo. Se sentó a la mesa en silencio, murmurando un breve «baf» por la comida. «¿Qué tal el día?», preguntó Cora sentándose frente a él. «Normal», respondió él sin levantar la vista de su plato.
Los problemas de siempre, nada interesante. ¿Qué pasó con las molduras? Escribiste que había dificultades. Quentin se quedó quieto un momento y luego se encogió de hombros. Descubrimos que el patrón con el que trabajábamos no coincidía con el original. Tuvimos que rediseñar el molde. Antes lo habría contado con detalle, la técnica de creación del molde, la dificultad de elegir la composición adecuada del yeso, las sutilezas de la restauración del elemento perdido. Ahora son solo generalidades. ¿Y cómo te ha ido el día?, preguntó tras una pausa, obviamente por cortesía. He estado trabajando en las ilustraciones del nuevo libro de botánica, respondió Cora. He intentado dibujar el sistema radicular, pero no consigo captar su complejidad. Seguro que puedes hacerlo, dijo Quentin mecánicamente, sin dejar de comer. Cora miró detenidamente a su marido. 36 años, pero aparentaba más por su constante trabajo con polvo y productos químicos. Dedos finos con callos de las herramientas con las que trabaja para crear o restaurar intrincados elementos arquitectónicos. Una frente alta con arrugas apenas visibles que aparecen cuando se concentra en sus planos. «Ha llamado tu madre», dijo Quentin de repente, y Cora se estremeció. «¿Qué quería?». Preguntó si habías cambiado de opinión sobre la Navidad. Cora arrugó la nariz. La discusión anual sobre las fiestas. Su madre siempre insistía en que fueran a Chicago a visitarla, pero Cora prefería pasar las fiestas en casa, los dos solos con Quentin. «¿Qué le dijiste?». «Que aún no lo hemos decidido». Se levantó de la mesa llevando su plato al fregadero. «Seguramente miraré mis papeles del trabajo y me iré a la cama. Mañana tengo que madrugar». «De acuerdo», contestó Cora en voz baja, viéndole salir hacia el estudio. Sus tardes habían sido diferentes una vez. Podían hablar durante horas de trabajo, de arte, de los libros que estaban leyendo. A Quentin le encantaba hablar de la historia de la arquitectura, de cómo habían cambiado los estilos y las técnicas. Cora le enseñaba sus bocetos y él le daba consejos sobre composición. Pero ahora cada tarde era un intercambio de frases rutinarias. Cora recogía la mesa, fregaba los platos. La casa, antes acogedora, parecía ahora demasiado silenciosa, demasiado vacía, a pesar de la presencia de su marido. Fue al dormitorio. Quentin ya estaba en la cama, estudiando algo en su tableta. Al verla, apagó rápidamente el aparato. «¿Qué estabas viendo?», preguntó Cora quitándose la bata. «Solo planos», respondió él dejando la tableta sobre la mesilla de noche. «Nada interesante». Cora se tumbó a su lado, sintiendo la creciente distancia que los separaba. Antes se dormían apretados el uno contra el otro, pero ahora cada uno se quedaba en su lado de la cama. Se volvió hacia él, pero ya le daba la espalda. «Buenas noches», dijo en voz baja. «Buenas noches», dijo Quentin, y Cora oyó algo parecido a la culpabilidad en su voz. A la mañana siguiente, Quentin se fue a trabajar antes de lo habitual. Cora encontró una nota en la mesa de la cocina. «Tengo que pasar por el almacén a por provisiones. Volveré tarde». Suspiró y se sirvió café. Su teléfono vibró. Un mensaje del editor pidiéndole que editara las últimas ilustraciones. Cora respondió que lo haría hoy, pero sus pensamientos estaban lejos del trabajo. ¿Qué estaba pasando con su matrimonio? ¿Cuándo había empezado Quentin a distanciarse? ¿Podría ser solo cansancio laboral? Últimamente se enfrentaba a proyectos muy exigentes y trabajaba con varios clientes a la vez. Cora abrió el portátil y consultó la cuenta bancaria común, otra costumbre reciente. No sabía exactamente lo que buscaba, pero sentía la necesidad de asegurarse de que, al menos económicamente, todo estaba en orden. No encontró ningún gasto inusual. Los gastos habituales de material para el trabajo, combustible para el coche, pago de facturas. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. «Hola, cariño», le dijo su madre. «¿Recibiste mi mensaje? Quentin me ha dicho que has llamado por Navidad». «Sí, y me gustaría saber tus planes. Necesito organizarlo todo con antelación». «Mamá,
Faltan 2 meses para Navidad. 2 meses pasarán volando. Cora, no entiendo por qué te niegas a venir todos los años. Eres mi única hija y no te veo ni en vacaciones. Cora se frotó las sienes. Su madre siempre la hacía sentir culpable. Lo pensaré, ¿vale? Y lo hablaré con Quentin. Vivian parecía decepcionada. ¿Así que ahora necesitas su permiso para visitar a tu propia madre? No se trata de permiso, mamá. Somos una familia y tomamos estas decisiones juntos. Familia, resopló Vivian. Siempre he dicho que no era el hombre adecuado, Cora. Ya veo cómo has cambiado desde que te casaste con él. Yo no he cambiado, dijo Cora. Y no hablemos de eso ahora. De acuerdo, cedió Vivian. Pero piensa en la Navidad. Te echo de menos, cariño. Después de la llamada, Cora permaneció sentada mirando por la ventana durante largo rato. Las relaciones con su madre siempre habían sido difíciles. Vivian Porter, una empresaria de éxito, propietaria de una cadena de tiendas de moda, siempre tenía su propia opinión sobre cómo debía vivir su hija. Estaba en contra de que Cora eligiera la profesión de ilustradora por considerarla una ocupación poco seria. Podrías trabajar en la industria de la moda, tienes gusto, decía. El matrimonio con Quentin fue otra decepción para Vivian. Cora volvió al trabajo, intentando concentrarse en sus ilustraciones. Hacia la noche, llamó su amiga Piper Eddington. ¿Qué tal si cenamos en el Blue Orange? Ella lo sugirió. Ya ha pasado tiempo. Quentin llegará tarde esta noche, respondió Cora pensativa. Sí, creo que puedo salir. No había mucha gente en el restaurante. Piper ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana bebiendo vino blanco. Sonrió ampliamente al ver a Cora. Por fin, pensé que ibas a decir que no otra vez. Lo siento. Cora se sentó frente a ella. Últimamente he tenido mucho trabajo. Piper miró a su amiga con atención. Pareces cansada. ¿Va todo bien? Cora pidió su vino y guardó silencio unos segundos considerando su respuesta. No lo sé, admitió finalmente con sinceridad. Creo que a Quentin le pasa algo. Se ha vuelto distante, siempre llega tarde al trabajo, no me habla mucho. Tal vez esté pasando por una mala racha. ¿Muchos encargos, estrés? Tal vez, asintió Cora. Pero antes, incluso cuando tenía proyectos difíciles, siempre lo compartía conmigo. Hablaba de sus problemas, me daba consejos. Ahora es como si se hubiera cerrado en banda. Piper dejó el vaso suavemente sobre la mesa. ¿No crees que...? Dejó de hablar, pero Cora se dio cuenta de lo que intentaba decir. ¿Que tenía a alguien? Cora negó con la cabeza. No, no lo creo. No es como Quentin. La gente cambia, dijo Piper en voz baja. Y a veces no para mejor. No creo que Quentin... Cora no terminó la frase porque de pronto recordó las extrañas llamadas telefónicas que había contestado al salir de la habitación, y lo rápido que había cerrado el portapapeles cuando ella entró en el dormitorio. Espero equivocarme. Piper le tocó suavemente el brazo. Pero si algo te preocupa, es mejor averiguar la verdad que especular. El resto de la cena transcurrió hablando de trabajo y de conocidos comunes, pero los pensamientos de Cora volvían una y otra vez a las palabras de su amiga. ¿Y si realmente había alguien más? Cuando volvió a casa, vio que Quentin aún no había llegado. El reloj marcaba casi las 11 de la noche. Cora se dirigió al dormitorio y se detuvo ante el armario de su marido. Abrió la puerta y recorrió con la mano las hileras de camisas pulcramente colgadas y los estantes de jerseys doblados. ¿Qué esperaba encontrar? Un rastro de perfume ajeno, una carta de amor escondida. Quentin siempre había sido pedante con el orden, el rasgo profesional de un restaurador acostumbrado a la precisión y la pulcritud. En su armario, todo estaba ordenado por colores y tipos de ropa. Cora cerró el armario, sintiéndose incómoda con sus propias sospechas. Quizás solo se estaba dando cuerda a sí misma. Quizá todo tenía una explicación sencilla. La puerta se cerró de golpe y Cora salió rápidamente del dormitorio. Quentin parecía agotado,
ojos cansados, hombros tensos. ¿Cómo te ha ido el día?, preguntó Cora, tratando de mantener una voz informal. Difícil, respondió él quitándose la chaqueta. Tuve que quedarme hasta tarde por problemas con el contratista. ¿Y a ti? Cené con Piper. Ha pasado tiempo. Bien, asintió distraídamente. Probablemente me vaya directamente a la cama. Lo siento, estoy muy cansada. Cora lo observó caminar hacia el baño y sintió que la ansiedad crecía en su interior. Algo iba mal, y no podía seguir ignorándolo. Pero ¿cómo iba a averiguar la verdad si Quentin no hablaba? Aquella noche, tumbada junto a su marido, que se durmió casi de inmediato, Cora se quedó mirando al techo durante largo rato. Tal vez debería preguntárselo directamente. ¿Y si lo negaba todo? ¿Y si se confirmaban sus sospechas? Giró la cabeza y miró al Quentin dormido. Su respiración era uniforme. Su rostro parecía tranquilo y relajado en sueños, tan familiar y nativo. ¿Podría traicionarla aquel hombre al que había amado durante 5 años, con el que había compartido su vida, sus sueños, sus planes? Cora cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos giraban en torno a una cosa. Necesitaba saber la verdad, por amarga que fuera. La mañana recibió a Cora con un cielo gris y una lluvia fina. Se despertó sola en la cama. Quentin se había marchado sin despertarla. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota escrita con letra apresurada. Llamada urgente al lugar. Te llamaré. Cora se sirvió café y se asomó a la ventana. Las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal, desdibujando los contornos de las casas vecinas. Quería creer que todo saldría bien, que se trataba de una dificultad pasajera, pero el gusano de la duda que se había instalado en su alma tras la conversación con Piper ya había empezado a roer los agujeros de la confianza en su marido. Sonó el teléfono y Cora se estremeció, derramando un poco de café sobre la manga de su camisa de casa. «Señorita Huntington», una voz femenina desconocida sonó en el auricular. «Soy Lamia Everett, de Science World Publishing. Hemos recibido sus ilustraciones, pero tenemos algunos comentarios. La conversación con la editora duró casi 1 hora. Las correcciones eran sustanciales, y Cora se dio cuenta de que la mitad del material tendría que ser seriamente revisado. En otras ocasiones le habría disgustado, pero ahora las dificultades profesionales parecían insignificantes comparadas con lo que estaba ocurriendo en su familia. Se sentó ante el escritorio, intentando concentrarse en las ilustraciones, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Quentin. Ayer era su aniversario, hacía 5 años que se conocían. Llevaba toda la semana insinuándolo, esperando que lo celebraran, pero Quentin no parecía acordarse, o fingía olvidarlo. Nunca se había perdido una fecha importante, cumpleaños, aniversarios. Puede que se olvidara de reuniones de trabajo o plazos de entrega de proyectos, pero no de nada que tuviera que ver con su relación. Cora dejó a un lado el lápiz y abrió el calendario que compartían en el teléfono. El mes pasado, Quentin se había negado abruptamente a llevarla a la fiesta de empresa en la que trabajaba en la restauración del antiguo Palacio de Justicia. Sería aburrido, solo una cena de negocios, hablando de presupuestos y plazos, dijo entonces. Pero siempre habían ido juntos a ese tipo de eventos. Quentin la presentaba orgulloso a sus colegas, hablaba de su trabajo. Sonó el timbre. Piper estaba en el umbral con una bolsa de la panadería y 2 vasos de café. «Pensé en pasarme antes del trabajo», sonrió. «¿Qué tal estás?» Cora dejó entrar a su amiga, aliviada porque ahora no quería estar sola con sus pensamientos. «No lo sé», respondió con sinceridad, cogiendo la taza de café. Parecía estar empeorando. Se instalaron en la cocina. Piper sacó croissants frescos de la bolsa. Llevaba el pelo rizado y pelirrojo recogido en un moño descuidado y no llevaba ni 1 gramo de maquillaje en la cara. Tan diferente de su estilo habitual de maquillaje impecable y trajes elaborados. «No llevas maquillaje», dijo Cora. Llegaba tarde, se encogió de hombros Piper. «Me lo pondré en la oficina.
Cuéntame qué ha pasado. Cora suspiró. Ayer fue nuestro aniversario, 5 años desde que nos conocimos. Quentin ni siquiera se acordaba. Quizá esté planeando una sorpresa, sugirió Piper, pero no había certeza en su voz. No lo creo. Se fue esta mañana sin siquiera despertarme. Solo dejó una nota. Cora mostró a su amiga un trozo de papel con una breve nota. «Sabes», dijo Piper pensativa removiendo el azúcar de su café, «no soy ninguna experta en relaciones. Teniendo en cuenta que mi último novio se fugó con mi prima, Reed era un idiota», la interrumpió Cora. «Y tu primo era aún más idiota». «No voy a discutir», sonrió Piper. «Pero esa no es la cuestión. Solo digo que algunas cosas solo se hacen evidentes desde fuera, y creo que Quentin oculta algo». Cora sintió que se le apretaba el corazón. Una cosa era tener sus propias sospechas y otra muy distinta que otra persona las expresara. «¿Qué hago, Piper?» «Si yo fuera tú», Piper hizo una pausa, eligiendo sus palabras, «comprobaría su teléfono. Sé que suena horrible, y no te estoy animando a espiar a tu marido, pero eso es exactamente lo que estás sugiriendo», dijo Cora con amargura. «Mira». Piper se inclinó más cerca, con voz seria. Cuando Reed empezó a alejarse, opté por cerrar los ojos. Me convencí de que solo era una mala racha, que todo se arreglaría. Y entonces los encontré a los dos en mi propia cama. Cora se encogió. La historia de Piper y Reed había terminado hacía casi 2 años, pero su amiga aún la recordaba con dolor. «No estoy diciendo que Quentin te esté engañando», continuó Piper. «Pero algo está pasando, y tienes derecho a saber qué es». Cora negó con la cabeza. «No puedo. Sería una violación de su intimidad, su confianza». «¿Y tu confianza?» Piper se opuso. Ya la había violado con su comportamiento. Dejaron de hablar. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba, golpeando el cristal. Cora pensó en las palabras de su amiga. Quizá tuviera razón. Quizá a veces haya que cruzar la línea para descubrir la verdad. «Lo pensaré», dijo al fin. «Pero primero voy a intentar hablar con él, preguntarle directamente qué está pasando». Piper arqueó una ceja con escepticismo. «¿Y crees que se sincerará si realmente oculta algo?» «No lo sé», respondió Cora con sinceridad. «Pero tengo que intentarlo». Después de que Piper se marchara, Cora permaneció sentada a la mesa durante largo rato, mirando fijamente el croissant inacabado. No tenía apetito. Intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Quentin, a su relación. ¿Cuándo habían empezado los cambios? Cora intentó recordar los primeros indicios. Tal vez hacía 3 meses, cuando él había llegado tarde al trabajo por primera vez. O antes, cuando empezó a mirar el teléfono más a menudo e incluso una vez salió de la habitación para responder a una llamada. El teléfono vibró. Un mensaje de Quentin. «Llego tarde. No me esperes levantada». Cora guardó el teléfono. Era el típico mensaje de las últimas semanas. Breve, sin detalles, casi formal. Como si no fuera un marido escribiéndole a su mujer, sino un colega escribiéndole a otro colega. Decidió dar un paseo para despejarse. Había dejado de llover, pero el aire seguía húmedo. Cora caminó por las calles familiares de Kissimmee, mirando los escaparates, saludando a sus vecinos. La ciudad era pequeña, casi todo el mundo se conocía. Ella y Quentin se habían mudado aquí hacía 3 años, cuando a él le ofrecieron un contrato para restaurar los edificios históricos del centro. Cora giró hacia la calle principal, donde estaba la oficina de la empresa de Quentin. Ahora ni siquiera podía explicarse por qué había ido allí. Tal vez esperaba ver a su marido, encontrarse con él por casualidad y ver por la expresión de su cara si se alegraba de verla. La oficina estaba en un viejo edificio con la fachada restaurada, uno de los primeros proyectos de Quentin en esta ciudad. Cora se detuvo en el lado opuesto de la calle, mirando las ventanas del segundo piso. Había estado allí varias veces, conocía la distribución de las habitaciones.
Ahora le parecía casi increíble que hubiera habido un tiempo en que ella y Quentin lo hubieran compartido todo: trabajo, pensamientos, sueños. Una mujer apareció en la puerta del despacho, Verity Price, la jefa del departamento donde trabajaba Quentin. Vio a Cora, la saludó y cruzó la calle. «Cora, qué sorpresa. ¿Has venido a ver a Quentin?» Cora sintió que el corazón le latía más deprisa. «Sí, quería darle una sorpresa, pero creo que está en las instalaciones». Verity frunció el ceño. «¿Quentin? Hoy se ha tomado el día libre. Dijo que tenía asuntos familiares que atender». Cora sintió que un escalofrío le recorría las entrañas. «Ah, claro». Intentó sonreír, pero sus labios no lo consiguieron. Lo había olvidado por completo. Habíamos quedado en el pueblo. «¿Te encuentras bien?», preguntó Verity preocupada. «Estás pálida». «Estoy bien, solo que no he dormido bien». Cora dio un paso atrás. «Tengo que irme. Me ha gustado verte». Casi echó a correr calle abajo, sintiendo que todo en su interior se apretaba de miedo y rabia. Quentin le había mentido. Dijo que estaba en el trabajo, pero se había tomado el día libre. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? En casa, corre al ordenador y abre la cuenta bancaria común. Transacciones recientes: gasolina, compras en la ferretería, pago de facturas. Nada sospechoso, pero eso no la tranquilizó. Cora cerró el portátil y se dirigió al dormitorio. Abrió el armario de Quentin, comprobó los bolsillos de sus chaquetas, sus vaqueros. No había nada, ni una sola nota, ni una sola pista de dónde estaba o qué estaba haciendo. Se sentó en la cama, desolada. ¿Qué le estaba pasando a su vida, a su matrimonio? ¿Y qué hacer a continuación? Sonó el teléfono. «Mamá». «Hola, cariño». La voz de Vivian sonaba alegre. «¿Qué tal estás?» «Estoy bien», mintió Cora sin querer entrar en detalles. «Estaba pensando en la Navidad. Si no quieres venir a Chicago, podría ir a visitarte. ¿Qué me dices?» Cora apenas pudo contener una carcajada histérica. ¿En Navidad? Parecía tan lejana, tan intrascendente. «Mamá, hablemos de ello más tarde, ¿vale? Ahora tengo mucho trabajo». «Por supuesto, cariño», dijo Vivian en voz baja. «Cora, ¿estás bien? Suenas rara». «Estoy bien, de verdad, solo cansada». Después de hablar con su madre, Cora permaneció sentada durante largo rato. Sus pensamientos giraban en torno a lo mismo. Quentin le mintió. No está en el trabajo. ¿Dónde está? El teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de Piper. «¿Cómo va todo? ¿Has hablado con él?» Cora no se molestó en contestar. ¿Qué podía decir? Que su marido le estaba mintiendo, que estaba en alguna parte y ella no tenía ni idea de dónde. Pasó todo el día como sumida en la niebla, intentando trabajar pero constantemente distraída por pensamientos sobre Quentin. Al anochecer oyó abrirse la puerta principal. El corazón le dio un vuelco. Había vuelto. Quentin parecía cansado, pero de alguna manera ¿contento? Por un momento, Cora pensó que había tenido un buen día, que tal vez había terminado un proyecto difícil, pero entonces recordó las palabras de Verity. «Hola», dijo, quitándose la chaqueta. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió ella, observándolo atentamente. «¿Y a ti?» «Difícil», Quentin se frotó el cuello. «Problemas con los contratistas, como siempre. Mentiras». Volvía a mentirle directamente a los ojos. Cora sintió que se le apretaban las entrañas. «¿Quieres cenar?», preguntó, tratando de mantener un tono de voz informal. «Sí, gracias». Se dirigió a la cocina y abrió la nevera. «Ah, ¿has hecho un guiso? Tiene una pinta deliciosa». Cora lo observó moverse por la cocina, tan familiar y a la vez tan extraño. ¿Dónde había estado todo el día? ¿Con quién? «Quentin», comenzó a decir recuperando la compostura. «Ayer fue nuestro aniversario. 5 años». Él se quedó inmóvil y se volvió lentamente hacia ella. «Mierda», dijo en voz baja. Lo había olvidado. «Cora, lo siento mucho, por favor».
He estado tan ocupado. ¿Con qué?, preguntó ella mirándole a los ojos. Con el trabajo. Él apartó la mirada. El proyecto del juzgado me ocupa todo el tiempo. Mentiras. Mentiras otra vez. Cora sintió que la ira crecía en su interior. Hoy he visto a Verity, dijo, observando su reacción. Me ha dicho que te tomabas el día libre. Quentin se puso pálido. Por un momento tuvo cara de susto, pero enseguida se recompuso. Sí, yo, balbuceó. Me tomé el día libre en la oficina, pero estaba trabajando en la obra. Tenía que supervisar a los contratistas. Cora lo miró fijamente, sin creerse nada. Con qué facilidad se le escapaban las mentiras, con qué naturalidad lo decía. Quentin, ¿qué pasa?, preguntó sin rodeos. Has cambiado, distante. Te pasas el tiempo merodeando apenas me hablas, y ahora descubro que me has estado mintiendo sobre dónde has estado. Sacudió la cabeza. No pasa nada, Cora. Es que ahora estoy muy ocupado. Este proyecto es importante para mi carrera. ¿Tan importante que has olvidado nuestro aniversario? ¿Tan importante que me estás mintiendo? No estoy mintiendo. Se acercó e intentó cogerle la mano, pero Cora se apartó. Cora, mira, sé que los últimos meses han sido difíciles, pero es temporal. En cuanto acabe este proyecto... ¿Cuándo?, interrumpió ella. ¿Cuándo terminará? Quentin vaciló y luego dijo. Dentro de un mes, quizá mes y medio. ¿Y entonces todo volverá a ser como antes?, preguntó Cora con amargura. ¿Volverás a pasar tiempo en casa? ¿Hablar conmigo? ¿No mentirme? No te miento. Ahora había irritación en su voz. Te inventas problemas de la nada. Cora lo miró, sin reconocerlo. ¿Dónde estaba el Quentin que la escuchaba pacientemente incluso cuando se equivocaba? ¿El Quentin que nunca levantaba la voz? ¿Sabes qué?, dijo en voz baja. Estoy cansada. Me voy a la cama. Subió al dormitorio dejando a Quentin en la cocina. Se tumbó sin desvestirse, mirando al techo. Había un vacío en su interior. Ya no sabía qué pensar, qué sentir. Al cabo de un rato, oyó los pasos de Quentin. Entró en silencio en el dormitorio y se sentó en el borde de la cama. Lo siento, dijo. No debería haber levantado la voz. Solo estoy cansado. Cora no contestó. Estaba tumbada de espaldas a la pared, sintiendo que una lágrima rodaba por su mejilla. La noche había caído sobre Kissimmee, sumiendo la pequeña ciudad en el silencio. Cora estaba tumbada junto a Quentin, escuchando su respiración. Se había quedado profundamente dormido tras la conversación de la noche, agotado por el trabajo o por algo que ella ignoraba. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, pintando vetas plateadas en el suelo del dormitorio. Cora no podía dormir. Las palabras de Piper resonaban en su cabeza. Comprueba su teléfono. La idea le había parecido inaceptable antes, pero ahora, cuando Quentin le había mentido sobre dónde había estado, cuando se había vuelto irritable, distante, cuando había olvidado su aniversario. Ahora no le parecía tan fuera de lugar. Giró la cabeza con cautela y miró a su marido. En la oscuridad, su perfil parecía ajeno, como si un extraño durmiera a su lado. El teléfono de Quentin yacía sobre la mesilla de noche, débilmente iluminado por la luz de carga. Cora se incorporó lentamente sobre el codo. Quentin respiraba profunda y uniformemente, sumido en el sueño. Sabía que tenía un sueño delicado y que el más mínimo ruido podía despertarlo. Pero esta noche se había tomado un somnífero, una pastilla de melatonina que a veces utilizaba cuando no podía dormir a causa del estrés. El corazón de Cora latía tan fuerte que sus latidos parecían resonar por toda la casa. Se acercó lentamente a la mesilla de noche y cogió el teléfono de Quentin. Necesitaba la contraseña. Antes la sabía. La fecha de su boda. Pero Quentin la había cambiado hacía poco y no le había dicho la nueva. Otra bandera roja que ella prefirió ignorar. Cora acercó con cautela el teléfono a su marido dormido. Un escáner de huellas dactilares.
Cogió suavemente su mano, que no respondía, y colocó el pulgar sobre el sensor. La pantalla se desbloqueó. Se quedó paralizada, sin apenas respirar. Quentin se movió ligeramente, murmuró algo ininteligible y rodó sobre su otro costado. Cora esperó unos segundos para cerciorarse de que seguía dormido y, sin hacer ruido, se levantó de la cama y salió del dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. En el salón, sentada en el sofá con el teléfono de Quentin en las manos, no sabía por dónde empezar. ¿Los mensajes? ¿Las fotos? ¿Las llamadas? ¿Qué quiere encontrar exactamente? O, mejor dicho, ¿qué teme encontrar? Abre los ajustes y encuentra la sección Geolocalización. La función estaba desactivada. Cora la encendió y activó la opción Historial de movimientos. Ahora el teléfono registraría todos los lugares en los que había estado Quentin. Una vez hecho esto, volvió al dormitorio y colocó el teléfono en la mesilla de noche. Quentin seguía dormido, inconsciente de lo que acababa de ocurrir. Cora se acostó, sintiendo una extraña mezcla de culpa y determinación. Lo que había hecho era una invasión de su espacio personal. Pero, ¿tenía otra opción? Hablar no ayudaba. Quentin seguía mintiendo, y ella tenía derecho a saber la verdad. Los días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Cora intentó comportarse como de costumbre, trabajando en sus ilustraciones, preparando la cena, manteniendo conversaciones con Quentin. Pero cada vez que él se iba o se quedaba hasta tarde, ella pensaba en la geolocalización de su teléfono, en los datos que allí se acumulaban. El jueves, Piper la invitó a comer. «Pareces agotada», comentó su amiga cuando se sentaron a la mesa de un pequeño café. «¿Ha pasado algo?» Cora negó con la cabeza. No estaba dispuesta a hablar de lo que había hecho. «Mucho trabajo. Los plazos son ajustados. ¿Y con Quentin? ¿Has hablado con él?» «Sí». Cora removió el café distraídamente. «Lo niega. Dice que solo está trabajando mucho y que está cansado». Piper miró a su amiga con atención. «¿Tú le crees?» «No lo sé», respondió Cora con sinceridad. «Quiero creerle, pero hay demasiadas cosas raras». «¿Has mirado su teléfono?» Cora apartó la mirada. Lo geolocalicé. Quiero ver dónde ha estado». «¿Y?» «Es demasiado pronto para saberlo. Lleva tiempo reunir los datos». Piper asintió. «Lo comprendo. Pero no tardes demasiado, Cora. Lo desconocido es lo peor». El domingo por la noche, cuando había transcurrido una semana desde la activación de la geolocalización, Cora esperó a que Quentin volviera a dormirse. De nuevo cogió su teléfono. De nuevo lo desbloqueó con su huella dactilar. Esta vez abrió la aplicación Mapas y seleccionó la opción Tus lugares. Y allí, en Historial, vio lo que había estado buscando y temiendo encontrar. Todos los días de la última semana, excepto los fines de semana, Quentin había visitado el mismo lugar, una dirección a las afueras de Kissimmee, en un barrio en el que nunca habían estado juntos. Pasaba allí de 2 a 3 horas, normalmente entre las 3 y las 6 de la tarde, antes de volver a casa. A Cora se le encogió el corazón. ¿Qué era aquel lugar? ¿Una oficina? ¿La casa de alguien? Hizo clic en el marcador del mapa para ver la dirección exacta. Luego abrió el historial de visitas durante un periodo de tiempo más largo y sintió que todo se enfriaba en su interior. Estas visitas no habían sido una casualidad de la última semana. Quentin llevaba más de 2 años acudiendo allí con regularidad. Al principio con menos frecuencia, 1 o 2 veces por semana. Luego, con más frecuencia, 2 veces por semana, 3 veces, y en los últimos meses, casi todos los días. Cora sintió náuseas en la garganta. 2 años. 2 años de estar en algún sitio sin decírselo. 2 años de mentiras. Abrió el buscador y tecleó la dirección. Un bloque de apartamentos normal y corriente en un barrio tranquilo. Nada especial, ni oficinas, ni espacios públicos. Solo la casa de alguien. A Cora le temblaron las manos al repasar su historial de mudanzas. No había duda.
Quentin llevaba una doble vida, pero ¿con quién? ¿Quién le esperaba en aquella casa? Devolvió el teléfono a la mesilla de noche y salió silenciosamente del dormitorio. En el salón, sentada en el sofá, Cora sacó el teléfono y marcó el número de su madre. Era tarde, casi medianoche, pero no podía esperar a que amaneciera. ¿Cora? La voz de Vivian sonaba somnolienta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué llamas tan tarde? Mamá, susurró Cora, luchando por contener las lágrimas. Lleva mucho tiempo viviendo una vida diferente. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Vivian se despertó al instante. ¿Quentin? Sí. Cora respiró hondo tratando de calmarse. Es cliente habitual de una casa al otro lado de la ciudad. Desde hace más de 2 años, mamá. 2 años. Hubo una gran pausa al otro lado de la línea. ¿Cómo lo has sabido?, preguntó Vivian. Activé la geolocalización de su teléfono, admitió Cora. Se volvió tan distante, siempre se retrasaba, me mentía sobre dónde estaba. Tuve que averiguar la verdad. ¿Y crees que tiene otra mujer? ¿Qué otra cosa podría ser? A Cora le temblaba la voz. Pasa horas allí casi todos los días. Y lleva así 2 años, mamá. 2 años. Cálmate, querida. La voz de Vivian se volvió dura, decidida. Primero tenemos que estar seguros. ¿Sabes quién vive en esa casa? No, dijo Cora negando con la cabeza, aunque su madre no pudiera verlo. Acabo de enterarme de la dirección. Tienes que ir allí. Compruébalo tú misma. No sé si puedo... Puedes, la interrumpió Vivian. Necesitas saber la verdad, Cora. Te la mereces. ¿Y si tengo razón? ¿Y si realmente hay alguien ahí fuera? Entonces tomarás una decisión, dijo Vivian con firmeza. Pero primero, los hechos, sin conjeturas ni suposiciones, solo hechos. Cora cerró los ojos. Su madre siempre había sido así, decidida, directa, sin emociones, solo racionalidad. ¿Cuándo suele estar allí?, preguntó Vivian. Por la tarde, después de comer. Normalmente entre las 3 y las 6. De acuerdo, mañana. Ve mañana cuando él esté allí. Ve por ti mismo quién le está esperando en esa casa. ¿Y si no estoy preparada para lo que voy a ver? Cora, se suavizó la voz de Vivian. Cariño, en el fondo ya sabes la verdad, solo tienes miedo de admitirlo. Pero lo desconocido es lo peor. Confía en mí. Cora recordó cómo su padre las había abandonado cuando ella tenía 12 años, cómo su madre se había enterado de su infidelidad por una amiga que lo había visto con otra mujer, cómo Vivian le había pedido el divorcio inmediatamente, sin darle siquiera la oportunidad de explicarse. Yo no soy tú, mamá, dijo Cora en voz baja. Lo sé, la voz de Vivian era triste. Siempre fuiste más suave, más amable. Pero ahora no se trata de amabilidad, sino de amor propio. Si Quentin te engaña de verdad, deberías saberlo. ¿Y después qué? Entonces decides tú, respondió Vivian. Pero la decisión debe ser tuya, basada en hechos, no en conjeturas. Tras la conversación con su madre, Cora permaneció sentada largo rato en la oscuridad del salón. Sus pensamientos eran confusos, le dolía el corazón. Amaba a Quentin. Durante 5 años le había amado, había confiado en él, había construido una vida con él. ¿Cómo podía traicionarla? ¿Cómo podía llevar una doble vida? Y sin embargo, los hechos estaban ahí. 2 años de visitas regulares a la misma dirección, 2 años mintiendo sobre dónde estaba, qué hacía. 2 años. Casi todo el tiempo que habían vivido en Kissimmee. Cora recordaba cómo se habían mudado aquí. Quentin había sido contratado para restaurar los edificios históricos del centro. Habían sido tan felices, tan llenos de planes y esperanzas. Una nueva ciudad, una nueva vida. Y todo el tiempo, él, saliendo con otra mujer, comenzando una segunda familia. Los pensamientos eran demasiado dolorosos, demasiado horribles. Cora sintió que se asfixiaba. Abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco de la noche. Inhaló profundamente,
tratando de calmarse. Vivian tenía razón. Necesita los hechos. Necesitaba la verdad, por horrible que fuera. Mañana iría allí y lo comprobaría por sí misma. Por la mañana, cuando Quentin se fue a trabajar, Cora apenas pudo comportarse como de costumbre. «Te veré esta noche», dijo besándola en la mejilla. «No me esperes para cenar, esta noche va a estar muy ocupada». «Claro que sí», pensó Cora, «sobre todo en esa casa misteriosa». «De acuerdo», intentó sonreír. «Que tengas un buen día». En cuanto la puerta se cerró tras él, Cora corrió hacia el ordenador y abrió el mapa. La dirección estaba a 20 minutos en coche de su casa. Era un barrio de las afueras, nada extraordinario. Comprobó la ruta, cerró el portátil y empezó a prepararse. ¿Qué ropa ponerse? ¿Qué decir si Quentin la veía? ¿Cómo explicar su presencia allí? Al final eligió ropa sencilla. Vaqueros, un jersey gris, una chaqueta con capucha. Nada llamativo. No quería que Quentin se fijara en ella antes de tiempo. Antes de salir, Cora llamó a Piper. «Voy para allá», dijo sin preámbulos. «A esa casa». «¿Sola?» Piper parecía preocupada. «Cora, quizá debería ir contigo». «No», sacudió Cora la cabeza. «Esto es asunto mío. Tengo que hacerlo sola». «Pero, ¿qué vas a hacer si se confirman tus sospechas?» «No lo sé», dijo Cora con sinceridad. «Solo quiero saber la verdad. Ten cuidado, ¿vale? Y llámame en cuanto lo sepas. Te lo prometo». Cora subió al coche, puso en marcha el navegador y salió a la carretera. Le temblaban las manos y el corazón le latía como loco. No sabía si estaba preparada para lo que podría ver, pero Vivian tenía razón. Lo desconocido era lo peor. Aparcó a una manzana de la casa indicada y decidió acercarse a pie. Eran las 3 de la tarde, la hora a la que Quentin solía aparecer por aquí, según su historial de movimientos. Cora caminó despacio por la acera, observando los alrededores. Un barrio residencial normal, casas limpias, césped cuidado, coches aparcados, nada sospechoso, nada fuera de lo común. Y entonces la vio, la casa, pequeña, de una sola planta, con una valla blanca y un jardín delante. Cora se detuvo en el lado opuesto de la calle, escondida detrás de un árbol. Desde allí tenía una buena vista, pero era difícil verla. Miró la hora, las 4:15. Si Quentin cumplía su horario habitual, debería estar dentro. De hecho, su coche estaba aparcado en la entrada, el sedán azul oscuro que habían comprado hacía 2 años. A Cora se le encogió el corazón. Esperaba estar equivocada, que la historia de la mudanza fuera mentira, que todo tuviera una explicación inocente. Pero el coche estaba aquí, y Quentin estaba dentro. Cora no sabía qué hacer a continuación. ¿Subir a la casa? ¿Llamar a la puerta? ¿O simplemente esperar, observar? Decidió esperar. Tarde o temprano Quentin saldría, y entonces... ¿Y luego qué? No lo sabía. El tiempo transcurría dolorosamente lento. Cora sintió que se le entumecían las piernas de tanto estar de pie y que el viento frío se colaba bajo su chaqueta. Pero no se movió de su asiento, manteniendo los ojos fijos en la casa. Y entonces, casi a las 5, se abrió la puerta. Cora contuvo la respiración. En el umbral apareció Quentin y junto a él una mujer, joven, hermosa, con el pelo largo y oscuro. Estaban muy juntos, hablando de algo. Entonces Quentin se inclinó hacia ella y la besó. No un beso amistoso en la mejilla, sino un beso real y profundo en los labios. Cora sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Lo sabía, lo sospechaba, pero verlo con sus propios ojos era demasiado doloroso, demasiado real. Quería irse, huir, pero sus piernas no la obedecían. Se quedó paralizada, incapaz de apartar los ojos de la escena. Y entonces ocurrió algo que le rompió el corazón. Un niño salió corriendo de la casa, un niño de unos 4 años con el pelo rojizo, tan parecido al de Quentin. Corrió hacia él gritando «¡Papá!»
y Quentin lo cogió en brazos, lo lanzó al aire, lo atrapó, lo estrechó contra sí. «Papá». Este niño llamaba papá a Quentin. Cora se sintió mareada. Se apoyó en un árbol intentando no caerse. Quentin no solo la engañaba, tenía otra familia, una vida diferente. Vio a Quentin abrazando al niño, sonriendo a la mujer, mientras volvían juntos a la casa. La imagen perfecta de la felicidad familiar. Solo que no era su familia, no era su felicidad. Sus pies la llevaron lejos. Corrió, sin importarle en qué dirección, solo para alejarse de aquella casa, de aquella escena, de aquella realidad que de repente se había abatido sobre ella. Cuando llegó al coche, Cora se desplomó en el asiento y rompió a llorar. Las lágrimas fluían en un torrente interminable, los sollozos sacudían su cuerpo. No recordaba la última vez que había llorado así, quizá cuando murió su padre, hacía 3 años. Pero incluso aquel dolor no era nada comparado con lo que sentía ahora. ¿Cómo podía Quentin hacerle esto? ¿Cómo podía llevar una doble vida? ¿Cómo podía volver a casa todos los días, mirarla a los ojos, decirle que la quería sabiendo que tenía otra mujer, otro hijo? Cora sacó el teléfono. Le temblaban tanto las manos que le costó marcar el número de su madre. «¿Cora?» La voz de Vivian sonaba preocupada. «¿Estás bien?» «Tenías razón, mamá», susurró Cora, conteniendo a duras penas los sollozos. «Tiene otra familia, una mujer y un niño pequeño, mamá. Llama papá a Quentin». Hubo una fuerte pausa al otro lado de la línea. «¿Dónde estás ahora?», preguntó por fin Vivian. «En el coche, no muy lejos de esa casa». «¿Puedes conducir? Tienes que salir de ahí, Cora». No lo sé», se secó las lágrimas. «Estoy muy confundida, mamá. ¿Qué debo hacer?» «Primero sal de ahí», dijo Vivian con firmeza. «Vuelve a casa, recoge tus cosas y vete. No puedes seguir bajo el mismo techo que él». «Pero, ¿a dónde iría?» «A mi casa, por supuesto. Tomaré el primer vuelo que salga». «¿A Chicago?» Cora negó con la cabeza, aunque su madre no podía verlo. «No, no puedo dejarlo todo aquí. Mi trabajo, mi casa». «Cora, ni hablar». La voz de Vivian se volvió dura. «No puedes quedarte con este hombre después de lo que has descubierto. Tienes que dejarlo inmediatamente». Cora respiró hondo, tratando de calmarse. Su madre tenía razón. No puede quedarse con Quentin, no después de lo que había visto. «De acuerdo», dijo. «Recogeré mis cosas y me iré. Pero no a Chicago, mamá. Me quedaré en un hotel unos días hasta que decida qué hacer». «Cora, eso es una tontería». «Es mi decisión», dijo Cora con firmeza. «Soy adulta y decidiré sobre mi propia vida». Vivian suspiró. «Está bien, pero aún así iré. No tienes por qué pasar por esto sola». «Gracias, mamá». Cora arrancó el coche y se incorporó lentamente a la carretera. La cabeza le pesaba y sus pensamientos eran confusos. No sabía lo que le esperaba, pero de algo estaba segura. Su vida con Quentin había terminado y necesitaba empezar de nuevo. La luz de la mañana apenas se filtraba a través de las pesadas cortinas de la habitación del hotel. Cora abrió los ojos y se quedó mirando al techo durante unos segundos. La realidad de lo que estaba ocurriendo volvió poco a poco, como una inminente tormenta, primero con truenos lejanos, luego cada vez más cerca, hasta que finalmente se desplomó en una ráfaga de recuerdos. Quentin, la otra mujer, un niño que le llamaba papá. Cora se sentó en la cama y se frotó las sienes. No había dormido mucho por la noche, cayendo en un olvido ansioso y despertándose enseguida con pesadillas. El teléfono de la mesilla marcaba las 8 de la mañana. Quentin debía de haberse dado cuenta de su ausencia, quizá incluso había intentado llamarla. Comprobó el aparato. 17 llamadas perdidas de su marido y una docena de mensajes. Cora no se molestó en leerlos. En su lugar, marcó el número de Piper. «¡Dios mío, Cora!», exclamó su amiga sin apenas contestar. «Llevo despierta toda la noche. ¿Por qué no me devolviste la llamada ayer? ¿Qué ha pasado?».
Cora respiró hondo. Tiene otra familia, Piper. Una mujer y un niño. Hubo una fuerte pausa al otro lado de la línea. ¿Estás segura? Los vi con mis propios ojos. Le vi besar a esa mujer. Vi cómo el bebé le llamaba papá. Oh, Cora. La voz de Piper tembló. Lo siento mucho. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el motel Blue Pine. No pude volver a casa anoche. No estaba preparada para verlo. Podría venir, sugirió Piper. No deberías estar sola ahora. Cora se tapó los ojos. Gracias, pero ahora no. Necesito pensar, decidir qué voy a hacer a continuación. ¿Y qué vas a hacer? Buena pregunta, pensó Cora. ¿Qué debería hacer? ¿Ir a casa y pedir explicaciones a Quentin? ¿Ir a casa de su madre en Chicago? ¿O quiero hablar con ella?, dijo Cora de repente. ¿Hablar con quién? Piper no lo entendía. Con esa mujer. Quiero saber quién es, si sabe algo de mí. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Cora, ¿estás segura de que es una buena idea? La voz de Piper sonaba preocupada. No sabes cómo reaccionará. Necesito saber toda la verdad, Piper. Viví con un hombre que llevaba una doble vida durante 5 años. Tengo derecho a saber con quién compartía mi marido. Después de hablar con su amiga, Cora permaneció bajo la ducha largo rato, dejando que el agua caliente se llevara el cansancio y la tensión. Luego se vistió, hizo las maletas y salió de la habitación. Tenía un plan y pensaba llevarlo a cabo hoy. En primer lugar, Cora fue al supermercado y compró un cuaderno de trabajo, material de papelería y una carpeta sencilla con el logotipo del servicio público, que encontró en el departamento de material de oficina. Después se detuvo en una cafetería y se tomó un expreso doble, intentando calmar el temblor nervioso de sus manos. En su cabeza revoloteaban retazos de la conversación que había mantenido con su madre la noche anterior. ¿Por qué quieres ver a esa mujer? Vivian estaba resentida con ella. ¿De qué serviría? Solo más dolor. Quiero la verdad, mamá, toda la verdad. La verdad es que tu marido es un mentiroso y un traidor. ¿Qué más necesitas saber? Pero Cora sabía que necesitaba más. Necesitaba comprender el alcance del engaño, ver hasta dónde llegaban esas mentiras. Y para ello tenía que hablar con la que, sin saberlo, se había convertido en su rival. A las 11:30, Cora aparcó cerca de la misma casa donde ayer había visto a Quentin y a su segunda familia. Su coche no estaba allí hoy. Probablemente se había ido a trabajar, o tal vez la estaba buscando a ella. Cora se miró en el espejo retrovisor. Pelo recogido, maquillaje estricto, americana de aspecto oficial, esperaba que fuera suficiente para pasar por una trabajadora del censo. Sacó una libreta y una carpeta, respiró hondo y salió del coche. El trayecto hasta la casa le pareció interminable, aunque en realidad duró menos de 1 minuto. Una valla blanca, un césped cuidado, la bicicleta de un niño en el porche. Una casa normal en la que vivía una familia normal, solo que esta familia había sido creada mediante el engaño. Cora llamó al timbre y oyó la risa de un niño dentro, luego pasos que se acercaban. «¡Ya voy!», sonó la voz de una mujer, y un momento después se abrió la puerta. Delante de Cora estaba la misma mujer que había visto ayer con Quentin. De cerca, parecía aún más joven, apenas superaba los 25 años. Pelo oscuro recogido en un moño descuidado, ropa sencilla hecha en casa, sin maquillaje. Y, sin embargo, era hermosa, el tipo de belleza natural que no necesita joyas. «Hola, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó la mujer con una leve sonrisa. Cora se tragó el nudo que tenía en la garganta y sonrió con dificultad. «Buenos días», abrió la carpeta, intentando dar a su voz una seguridad profesional. «Soy de la oficina del censo. Estamos haciendo una encuesta complementaria en algunos barrios. Le llevará literalmente 5 minutos de su tiempo». La mujer pareció un poco sorprendida, pero asintió. «Claro, pase». Se apartó, dejando que Cora entrara en la casa.
Estoy un poco hecha un lío, lo siento. Cora entró sintiendo que el corazón se le aceleraba. Un pequeño pasillo conducía a un luminoso salón, donde los juguetes de los niños estaban esparcidos por el suelo. En un rincón había una mesita con lápices de colores y un cuaderno de dibujo. «Paxton, cariño», llamó la mujer. «Por favor, recoge tus coches, tenemos compañía». Un niño, el mismo que Cora había visto ayer, se asomó por la habitación contigua. Tenía el pelo rojizo, igual que el de Quentin, y los mismos ojos castaños claros. No había duda, era su hijo. «Tome asiento», la mujer señaló el sofá. «¿Le apetece un té?» «No, gracias», se sentó Cora abriendo su cuaderno. «No tardaré». La mujer se acomodó en el sillón de enfrente, y el chico se acercó a ella y se apoyó en su regazo, mirando a la desconocida con curiosidad. Entonces, se aclaró la garganta Cora, intentando que no le temblara la voz. «Empecemos por la información básica. ¿Cuál es su nombre completo?» «Rosalind Pierce», respondió la mujer. «¿Y es usted propietaria de esta casa?» «No, la alquilamos». Rosalind acarició la cabeza de su hijo. «Hace ya casi 3 años. 3 años». Cora sintió que el corazón se le apretaba dolorosamente, así que todo esto había empezado casi en cuanto se habían mudado a Kissimmee. «Ya veo», fingió tomar notas. «¿Y quién vive en la casa?» «Yo, mi hijo Paxton y mi marido, pero no está aquí todos los días. El trabajo requiere ausencias frecuentes». «¿Su marido?» Cora levantó los ojos de su cuaderno y se encontró con la mirada de Rosalind. «¿Cómo se llama?» «Kyle Pierce», respondió la mujer. «Es restaurador. Trabaja con edificios históricos. Kyle Pierce, no Quentin Holbrook. Un nombre nuevo para una vida nueva». Cora sintió que las náuseas le subían por la garganta, pero se obligó a continuar. «¿Y tu hijo? ¿Qué edad tiene?» «Paxton tiene 4», dijo Rosalind con orgullo. «Pronto cumplirá 5, ¿verdad, pequeño?» El niño asintió, sin dejar de mirar a Cora con recelo. «¿Y cuánto tiempo lleváis casados?» «Técnicamente, algo más de 4 años», respondió Rosalind. «Pero estuvimos juntos alrededor de 1 año antes de casarnos. A Cora casi se le cae el bolígrafo. 4 años». Quentin se había casado con aquella mujer cuando él y Cora ya eran marido y mujer. No solo había tenido una aventura, sino que había creado una vida paralela, con un nuevo nombre y una nueva familia. «Lo siento», intentó sonreír Cora, pero sus labios no lo consiguieron. «Necesito aclarar algunos detalles. ¿Ha dicho que su marido se ausenta a menudo a causa de su trabajo?» «Sí», asintió Rosalind. «Trabaja en la restauración de edificios históricos en varias ciudades. A veces se ausenta durante días». «Por supuesto», pensó Cora. «La tapadera perfecta». Quentin le había dicho que trabajaba hasta tarde y Rosalind le había dicho que estaba de viaje de negocios. «¿Dónde trabajaba exactamente ahora?», preguntó Cora tratando de sonar despreocupada. «Sobre todo aquí, en Kissimmee, pero hay proyectos en otras ciudades». Rosalind frunció el ceño. «Lo siento, pero ¿por qué iba a necesitar esa información la oficina del censo?» Cora se sonrojó. «Recopilamos datos sobre migración laboral», pasó rápidamente la página de su cuaderno. «Solo unas cuantas preguntas más. ¿Cuántos años tiene?» 27. 5 años más joven que ella». Cora tomó algunas notas más, luchando contra el impulso de salir corriendo de casa inmediatamente, pero necesitaba saber más. «Una última pregunta», dijo. «¿Su marido tiene una berlina Toyota azul?» Ahora Rosalind parecía realmente perpleja. «Sí, como comprobación estándar de los vehículos registrados en la dirección», contestó Cora rápidamente, cerrando de golpe el cuaderno. «Gracias por su tiempo, señora Pierce». Se levantó dispuesta a marcharse, pero de repente el pequeño Paxton se acercó a la mesa que había junto al sofá y cogió una fotografía enmarcada. «Este es mi padre», dijo con orgullo, tendiéndole el marco a Cora. Cora cogió la foto
y sintió que se le caía el suelo bajo los pies. En la foto estaban Rosalind, Paxton y Quentin, su Quentin, solo que con el pelo corto y sin la barba que llevaba desde hacía un año. Parecían felices, como una verdadera familia en un picnic. «Es una foto muy bonita», dijo Cora con dificultad, devolviéndole el marco al chico. «¿Cuándo fue tomada?» «El verano pasado», respondió Rosalind. «Fuimos al parque junto al lago, uno de los pocos fines de semana en los que Kyle podía desconectar por completo del trabajo, el verano pasado». Cora recordaba que Quentin se había ido 3 días a una conferencia de restauración. Ella había estado tan emocionada por él entonces. Crecimiento profesional, nuevos contactos, y él había estado aquí todo el tiempo, con otra familia. «Ahora tengo que irme». Cora se dirigió a la salida, sintiendo que no iba a poder contener las lágrimas o la rabia, o ambas cosas. «Espero haber sido de ayuda», la acompañó Rosalind hasta la puerta. «Si necesita más información, solemos estar en casa por la tarde». «Gracias, es suficiente». Cora casi corrió hacia el coche. Una vez dentro, inhaló profundamente, intentando calmar su acelerado corazón. Solo ahora se dio cuenta de que había estado agarrando el cuaderno con tanta fuerza todo el tiempo que sus uñas habían abollado las páginas. Rosalind Pierce, 27 años, casada con Kyle Pierce desde hace 4 años. Su hijo Paxton tiene casi 5 años. Cora arrancó el coche y condujo unas cuantas manzanas antes de detenerse en la acera. Le temblaban tanto las manos que no podía seguir conduciendo. La magnitud del engaño de Quentin era ahora evidente. No se trataba solo de una aventura o una relación casual. Había creado toda una vida paralela, con otro nombre, otra esposa, otro hijo. Todos esos años en los que ella pensó que eran felices juntos, él había estado dividiendo su vida entre 2 familias. Cora sacó el teléfono y vio nuevos mensajes de Quentin. «¿Dónde estás? Estoy preocupada. Por favor, contesta». «¿Qué pasa, Cora?» Los borró todos sin leerlos. En su lugar, marcó el número de su madre. «¿Cora?» La voz de Vivian sonaba preocupada. «¿Qué ha pasado?» «La he conocido», dijo Cora, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «A su otra mujer». «¿Qué?», exclamó Vivian. «¿Por qué has hecho eso?» «Tenía que saber la verdad, mamá, y ahora la sé. Lleva casado con ella 4 años. Se presenta como Kyle Pierce. Tienen un hijo de casi 5 años». Se hizo un gran silencio al otro lado de la línea. «¿Te vas a casa?», preguntó Vivian por fin. «Sí». Cora respiró hondo. «Voy a recoger mis cosas y marcharme. No puedo quedarme en esta casa ni un minuto más». «¿A dónde irás?» «A tu casa si la oferta sigue en pie». «Por supuesto, cariño, te estaré esperando». Cora caminó lentamente hacia su casa, repasando en su cabeza todos los años que había pasado con Quentin. Todas las vacaciones, todos los momentos importantes, todos los planes de futuro. Durante todo ese tiempo él había llevado una doble vida, le había mentido, la había traicionado de la forma más atroz posible. Aparcó delante de la casa, aliviada de que el coche de Quentin no estuviera. Estaba en el trabajo o con otra familia. En la casa que había considerado suya hacía solo un par de días, ahora todo le parecía ajeno. Los cuadros de las paredes eran mentira. El dormitorio compartido era mentira. La cocina donde habían preparado juntos la cena era mentira. 5 años de su vida se habían convertido en un enorme engaño. Cora empaquetó metódicamente sus cosas: ropa, zapatos, objetos personales, sus ilustraciones y materiales de arte, su portátil y sus papeles. Todo lo demás podía dejarse atrás. Eran cosas que no importaban. Se detuvo frente a la estantería donde estaban los álbumes de fotos. Su primer impulso fue dejarlos atrás, pero luego cambió de opinión. Aquellas fotos, a pesar de su falsedad, formaban parte de su vida. Algún día, tal vez, podría mirarlas sin dolor. Cora se quitó el anillo de boda del dedo y lo colocó sobre la mesita. Luego escribió una breve nota.
Sé lo de Rosalind y Paxton. Sé que te presentas como Kyle Pierce. Sé que me has estado traicionando todos estos años. No me busques. No intentes contactar conmigo. Se acabó. Dejó la nota junto al anillo y luego llevó las maletas al coche. Una última mirada a la casa que creía suya y Cora se puso al volante, dispuesta a empezar una vida sin mentiras. De camino, se detuvo ante una oficina de una compañía aérea y compró un billete a Chicago para mañana por la mañana. Luego, se detuvo en un pequeño banco, donde tenía una cuenta separada de la de Quentin, y sacó una cantidad considerable de dinero, suficiente para empezar de nuevo. Cuando se registró en el hotel, por fin se permitió hacer lo que había estado conteniendo todo el día: llorar. Las lágrimas brotaron en un torrente interminable, lavando el dolor, la rabia y la frustración. Cuando los sollozos se calmaron, Cora se sentó en la cama y sacó el teléfono. Había más llamadas perdidas de Quentin. Debía de haber llegado a casa y encontrado su nota. Apagó el teléfono y lo metió en el bolso. Mañana compraría uno nuevo, con un número nuevo. Mañana empezaría a construir una nueva vida, sin él. Llamaron a la puerta. Cora se acercó cautelosa y preguntó: ¿Quién es? Soy yo, Piper. Cora abrió la puerta. Su amiga estaba de pie con 2 botellas de vino y una bolsa de comida del restaurante. Pensé que no deberías estar sola esta noche, dijo Piper al entrar en la habitación. Y por tu aspecto tenía razón. Gracias, sonrió Cora débilmente. La verdad es que no quería estar sola. Se acomodaron en la cama, abrieron el vino y sacaron recipientes con comida. Cora habló de todo, de la visita a Rosalind, de lo que había aprendido, de la decisión de ir a Chicago. No puedo creer que hiciera eso. Piper sacudió la cabeza. ¿Casarse con otra mujer cuando ya estaba casado contigo? Eso es un delito. Celibato, asintió Cora. Pero ni siquiera sé si realmente se casó oficialmente con ella o si solo finge ser su marido. Sea como fuere, Piper sirvió más vino. Es el máximo canalla. Y haces bien en marcharte. Pero sigo sintiéndome como una tonta, dijo Cora en voz baja. 5 años, Piper. 5 años viviendo con un hombre al que ni siquiera conocía. No es culpa tuya, dijo Piper con firmeza. Es un mentiroso profesional. ¿Quién sospecharía algo así? Cora suspiró, mirando por la ventana las luces nocturnas de la ciudad. Mañana dejaría atrás Kissimmee. Dejaría todos los recuerdos, todos los planes, todas las esperanzas asociadas a este lugar. Empezaría de nuevo en Chicago, con su madre a su lado. Te echaré de menos, le dijo a Piper. Estaremos en contacto, la abrazó su amiga. Y seguro que iré a visitarte. Chicago es una gran ciudad para ir de compras. Hablaron hasta altas horas de la noche sobre el pasado, sobre el futuro y sobre cómo a veces la vida da giros inesperados. Piper pasó la noche en el hotel. No quería dejar sola a Cora en un momento así. Por la mañana, se dirigieron juntas al aeropuerto. Piper prometió enviar por correo el resto de las cosas de Cora en cuanto estuviera instalada en Chicago. Eres fuerte, se despidió Piper. Lo superarás. Cora abrazó a su amiga con lágrimas en los ojos. Gracias por todo. En la sala de espera, mirando el tablón de horarios de los vuelos, Cora se sintió extrañamente tranquila. Sí, su vida se había desmoronado. Sí, la persona en la que más confiaba en el mundo la había traicionado de la forma más atroz. Pero ella resistiría. Empezaría de nuevo. Y un día, tal vez este dolor será solo un recuerdo lejano. Vuelo a Chicago embarcando, anunció una voz de mujer por los altavoces. Cora se levantó, cogió su bolso y se dirigió a la puerta de embarque sin mirar atrás. Tenía una nueva vida por delante y estaba dispuesta a afrontarla con la cabeza bien alta. Chicago recibió a Cora con viento frío y llovizna. La ciudad en la que había crecido le parecía ahora extraña y antipática, o tal vez era así como percibía el mundo después de la traición de Quentin.
Vivian la esperaba en el aeropuerto y, por primera vez en años, Cora se sintió realmente feliz de ver a su madre. Se abrazaron y, por un momento, Cora volvió a sentirse como una niña pequeña a la que su madre protegería de todo mal. «Te he reservado una habitación en un hotel cercano a mi casa», dijo Vivian, cogiéndole el bolso a su hija, «hasta que decidamos qué hacer a continuación». Cora asintió, demasiado cansada para discutir. Llevaba 3 días sin apenas dormir, sumida en un extraño aturdimiento, como si todo lo ocurrido hubiera sido un mal sueño. En el taxi, Vivian habló de su trabajo, de la nueva boutique que acababa de abrir, de sus planes para ampliar el negocio. Cora escuchaba a medias, mirando por la ventanilla la ciudad gris bajo el cielo gris. Su nueva vida había empezado en un día gris y parecía simbólico. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Quentin. Cora no los abrió, pero tampoco los borró. En algún lugar de su mente quería saber qué diría, cómo explicaría su engaño. «¿Sigue escribiendo?», preguntó Vivian al ver que su hija miraba el teléfono. «Sí», Cora metió el aparato en el bolso. «Pero no contesto». «Así es», asintió Vivian. No tenía nada que decir que pudiera justificar sus actos. En el hotel, Cora se duchó y se cambió de ropa. Había un teléfono junto a la cama con un indicador de mensajes parpadeando en la pantalla. Echó un vistazo al aparato, pero no se acercó a él. En lugar de eso, se tumbó en la cama y cerró los ojos, con la esperanza de dormir al menos un poco. Pero el sueño no llegaba. Las imágenes se agolpaban en su mente. Quentin besando a aquella mujer, Rosalind, el niño corriendo hacia él gritando «Papá», su casa, tan acogedora y asentada. ¿Cuánto había durado? ¿Cuándo había empezado su doble vida? ¿Antes o después de su boda? El bebé tiene casi 5 años, y ella y Quentin llevan casados 5 y medio, así que la ha estado engañando prácticamente desde el principio de su matrimonio. O quizá incluso antes. El teléfono volvió a vibrar. Cora suspiró y lo cogió después de todo. 10 llamadas perdidas de Quentin y el mismo número de mensajes. Abrió el primero. «Cora, ¿dónde estás? Estoy preocupada». Luego el siguiente. «Contesta, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te fuiste?» Y otro. «Encontré tu nota. Tenemos que hablar. No es lo que piensas». Cora sonrió amargamente. No es lo que ella pensaba. ¿Qué otra cosa podía ser sino traición y mentiras? El último mensaje había llegado hacía apenas 5 minutos. «Sé que estás en Chicago. Piper me lo ha dicho. Estaré allí mañana. Tenemos que hablar». Cora sintió que todo se enfriaba por dentro. ¿Vendrá aquí? ¿Qué podría decir para justificar 5 años de engaño? ¿Qué podría decir para justificar 5 años de engaño? Llamó a Piper. «¿Le has dicho dónde estaba?», preguntó Cora en cuanto su amiga contestó al teléfono. «Tuve que hacerlo», contestó Piper sintiéndose culpable. «Vino a mi casa con un aspecto horrible. Dijo que si no hablaba contigo, no sabía lo que haría». «¿Te das cuenta de que es un manipulador?». Cora no pudo contener su irritación. «Eso es lo que ha estado haciendo todos estos años, manipularme a mí y a esa mujer». «Lo sé», suspiró Piper. «Pero quizá deberías hablar con él. ¿Oír su explicación? De lo contrario, siempre te preguntarás por qué hizo lo que hizo». Cora pensó un momento. Piper tenía razón. Si desaparecía de la vida de Quentin, nunca sabría qué le había movido todos estos años, y ella necesitaba respuestas para seguir adelante. «Tienes razón», dijo finalmente. «Hablaré con él, pero solo una vez, y solo para escuchar su explicación». «Está en el vuelo de la mañana», dijo Piper. «Llegará a Chicago hacia el mediodía». Después de hablar con su amiga, Cora se quedó un buen rato mirando por la ventana las luces de la ciudad. Mañana vería a Quentin. Mañana, tal vez, obtendría respuestas a sus preguntas, pero estaba preparada. Por la mañana, Cora le contó a su madre lo de la reunión. «No entiendo por qué aceptas», dijo Vivian indignada. «¿Qué puede decir para justificarse?». «Nada»,
respondió Cora. No busco excusas. Quiero saber la verdad. La verdad es que es un bígamo y un mentiroso, replicó Vivian. ¿Qué más necesitas saber? ¿Por qué? Dijo Cora en voz baja. Quiero saber por qué hizo lo que hizo. ¿Por qué llevaba una doble vida? ¿Cómo podía mirarme a los ojos y mentirme todos los días? Vivian negó con la cabeza, pero no puso más objeciones. Sabía que su hija había heredado su terquedad. Acordaron reunirse en un café cercano al hotel, territorio neutral, un lugar lleno de gente, por si acaso la conversación no salía como habían planeado. Cora llegó pronto y cogió una mesa en un rincón desde donde tenía una buena vista de la entrada. Pidió una taza de té, pero no la tocó, demasiado nerviosa por la reunión que se avecinaba. A las 2:30 se abrió la puerta del café y entró Quentin. Tenía un aspecto demacrado, la cara pálida, sombras bajo los ojos y una barba incipiente. Su pelo, habitualmente recogido con esmero, estaba revuelto y su ropa parecía como si hubiera dormido con ella puesta. Enseguida vio a Cora y se dirigió a su mesa. Ella lo vio acercarse, preguntándose por qué el hombre al que una vez había amado más que a nadie en el mundo le parecía ahora un extraño. Cora, exhaló él sentándose frente a ella. Gracias por aceptar quedar. Ella no contestó, se quedó mirándolo, esperando a ver qué decía a continuación. No sé por dónde empezar. Quentin se frotó la cara con las manos. Me doy cuenta de que estás conmocionada y disgustada. ¿Sorprendido y disgustado? Cora no pudo contener una risa amarga. Eso es quedarse muy corto, Quentin. Descubrí que mi marido llevaba una doble vida, que tenía otra mujer y un hijo. Estoy mucho más que conmocionada y disgustada. Lo entiendo, bajó los ojos. Y no sé cómo explicar todo esto. No sé por dónde empezar. Empieza por la verdad, dijo Cora mirándolo directamente a los ojos. ¿Cuándo empezaste a salir con Rosalind? ¿Antes o después de casarnos? Quentin se estremeció al oír el nombre de su segunda esposa. ¿Sabes cómo se llama? No era una pregunta, sino una afirmación de hecho. Sé mucho más que eso, replicó Cora. Sé que te presentas ante ella como Kyle Pierce. Sé que llevas 4 años casado. Sé que tu hijo Paxton, de casi 5 años, te llama papá. ¿Qué más quieres ocultarme? Quentin se puso aún más pálido. ¿La has estado viendo? Sí, asintió Cora. Y cree que su marido, Kyle Pierce, está mucho tiempo fuera por negocios. No sabe que en realidad está volviendo con su primera esposa. Quentin se cubrió la cara con las manos. Dios, ¿qué he hecho?, murmuró. Nunca quise hacerte daño ni a ti ni a ella. Y sin embargo hiciste exactamente eso, dijo Cora con rigidez. Nos has traicionado a los dos todos los días de los últimos 5 años. ¿Cuándo empezaste a salir con ella? Quentin respiró hondo, como si reuniera fuerzas. Conocí a Rosalind 2 meses antes de casarnos, dijo en voz baja. Fue en un congreso de restauradores en Savannah. Ella formaba parte del comité organizador. Pasamos la noche juntos. Pensé que solo era un romance de vacaciones, nada serio. Pero Cora sentía que se le apretaban las entrañas con cada palabra que decía. Pero un mes después, me llamó y me dijo que estaba embarazada. Quentin levantó la vista, con los ojos llenos de angustia. Me entró el pánico. Faltaba un mes para nuestra boda. Todos los planes estaban ya hechos, las invitaciones enviadas. No sabía qué hacer. Podrías haberme dicho la verdad, continuó Cora luchando por contener su rabia. Lo sé, asintió. Pero tenía miedo de perderte. Te quería, Cora. Te quería de verdad, y no quería arruinarlo por un error. Así que decidiste mentir, sacudió la cabeza. No solo para callar algo, sino para crear toda una vida paralela. Al principio solo me mantenía en contacto con Rosalind, la ayudaba económicamente, pero cuando nació Paxton, Quentin estaba en silencio, como buscando palabras. Lo vi, y todo cambió. Era tan pequeño, tan indefenso, y era mi hijo. No podía darle la espalda. Así que decidiste llevar una doble vida. Cora negó con la cabeza.
Presentarte con otro nombre, crear una leyenda sobre viajes de negocios, engañar a dos mujeres al mismo tiempo. No estoy orgulloso de ello, dijo Quentin en voz baja. Sé que lo que hice estuvo mal, pero no vi otra salida. No quería perderte a ti ni la oportunidad de ser padre de Paxton. ¿Y Rosalind? Preguntó Cora. Te casaste con ella cuando ya eras mi marido. Cometiste un delito, Quentin. El adulterio es un delito. Quentin apartó la mirada. Técnicamente no estamos casados, murmuró. Legalmente, hubo una ceremonia, pero no un registro oficial. Le dije que prefería una ceremonia privada, sin papeleo gubernamental. Y ella estuvo de acuerdo. Cora no podía creer lo que oía. Rosalind. No le interesan demasiado las formalidades. Se encogió de hombros Quentin. Para ella era importante que fuéramos familia de Paxton. Cora sacudió la cabeza, asombrada por la magnitud de su mentira. Y tú te has creado una identidad completamente nueva, dijo. Kyle Pierce. ¿De dónde ha salido ese nombre? Kyle es el nombre de mi primo, que murió cuando yo era niño. Pierce es el apellido de soltera de mi abuela, dijo Quentin en voz baja sin levantar la vista. Sabía que esos nombres no suscitarían una reacción extraña en mí si alguien se dirigía a mí de esa manera. «Qué considerado», dijo Cora con amargura. «Y has creado toda una red de mentiras para mantener esta doble vida. Viajes de negocios, viajes de trabajo, retrasos laborales. Todo el tiempo alternabas entre tus dos familias». «No era fácil», sacudió Quentin la cabeza. «Temía constantemente que uno de vosotros descubriera la verdad. Vivía en tensión constante, con miedo constante. Pobre de ti». Cora no pudo contener el sarcasmo. «Qué duro debió de ser para ti mantener todo aquel engaño». «No estoy pidiendo compasión». Levantó las manos en un gesto protector. «Sé que lo que hice es imperdonable». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó Cora sin rodeos. «¿Qué esperas oír de mí?». Quentin guardó silencio un rato y luego dijo en voz baja. «Esperaba que lo entendieras. No que me perdonaras, no. Sé que no lo merezco. Pero entenderías que no quería hacerte daño, ni a ti, ni a Rosalind, ni a Paxton. Pero lo hiciste». Cora sacudió la cabeza. «Arruinaste nuestras vidas, Quentin. Todo lo que habíamos construido juntos, todos nuestros planes, nuestros sueños, todo se basaba en mentiras». «No todo», alzó la vista. «Te quería, Cora. Todavía te quiero. No te atrevas a hablar de amor». Cora sintió que las entrañas le hervían de rabia. «El amor no miente. El amor no traiciona. El amor no manipula. Todo lo que has hecho estos últimos 5 años no tiene nada que ver con el amor». Quentin bajó la cabeza, reconociendo la validez de sus palabras. «Entiendo por qué estás enfadada», dijo en voz baja. «Sé que lo he estropeado todo, pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Estaba atrapada en mis propias mentiras y no sabía cómo salir de ellas». «Siempre hay una salida», argumentó Cora. «Podrías haber dicho la verdad, podrías haber confesado, podrías haber tomado una decisión, pero en lugar de eso seguiste mintiendo año tras año». «Lo sé», asintió, «y ahora estoy pagando por mis errores. Te he perdido a ti, y pronto perderé a Rosalind y a Paxton cuando ella descubra la verdad». «Ya lo sabe», dijo Cora. Quentin levantó la vista bruscamente. «¿Qué? Se lo dije», mintió Cora, observando su reacción. «Cuando fui a su casa, le dije quién eras en realidad». La cara de Quentin se contorsionó de horror. ¿Se lo dijiste?» «No», Cora negó con la cabeza. «No se lo he dicho, pero pienso hacerlo. Se merece saber la verdad, y yo también». «Por favor, no lo hagas», suplicó Quentin. «La arruinará». «¿Y qué le pasará a Paxton? ¿Qué será de él cuando crezca y descubra que su padre es un mentiroso que llevaba una doble vida?», preguntó Cora. «¿Has pensado en eso? ¿En cómo le afectará tu engaño en el futuro?». Quentin guardó silencio, y en su silencio Cora vio la respuesta. No había pensado en el futuro. Vivía el momento, esperando que todo se resolviera por sí solo.
Decidiré por mí misma si le cuento la verdad a Rosalind, dijo por fin Cora. Pero ya no tienes el control, Quentin. Tu doble vida ha terminado. Lo comprendo, asintió. Pero, por favor, piensa en Paxton. No es culpa suya. A diferencia de ti, Cora se levantó de la mesa. No tengo más preguntas que hacerte, Quentin. Ya he aprendido todo lo que necesitaba saber. Cora, por favor. Se levantó para seguirla. Sé que no merezco que me perdones, pero no lo mereces, lo interrumpió ella. Y no lo tendrás, ni de mí, ni de Rosalind, ni cuando descubra la verdad. Tomaste tu decisión, Quentin. Ahora vive con las consecuencias. Se dio la vuelta para marcharse, pero él la agarró del brazo. Espera. En sus ojos se leía la desesperación. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo arreglo? Cora le soltó la mano. No es mi problema, dijo ella con frialdad. Eres tú quien ha montado este lío y eres tú quien tiene que enfrentarse a él. Salió de la cafetería sin mirar atrás. Fuera lloviznaba, pero Cora no le prestó atención. Por primera vez en muchos días se sintió ligera. Ahora sabía la verdad. Ahora podía seguir adelante. De vuelta en el hotel, Vivian la esperaba impaciente. ¿Cómo estás?, preguntó su madre en cuanto Cora entró en la habitación. ¿Qué le ha contado? Cora se lo contó todo, lo de Rosalind, lo de Paxton, lo de que Quentin había creado toda una vida paralela bajo el nombre de Kyle Pierce. Siempre supe que le pasaba algo. Vivian negó con la cabeza. Desde el principio, su rareza, su obsesión por los detalles. La gente normal no actúa así. Cora se hundió cansada en la silla. Estaba tan ciega, mamá, dijo en voz baja. Durante 5 años no vi lo evidente. Le querías. Vivian se sentó a su lado y cogió la mano de su hija. El amor a menudo te ciega. Créeme, lo sé. Cora miró a su madre. Vivian rara vez hablaba de sus sentimientos, sobre todo de los que tenía hacia su ex marido, el padre de Cora. ¿Querías a papá incluso cuando sabías que te engañaba? Sí, respondió Vivian con sencillez. Por eso le dejé tan pronto. Sabía que si me quedaba, le perdonaría, y él no se merecía el perdón. Cora asintió. Ahora comprendía mejor las acciones de su madre, su dureza, su integridad. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Vivian. No lo sé, respondió Cora con sinceridad. Pediré el divorcio, por supuesto, pero después, no lo sé. Quizá me quede en Chicago, quizá me vaya a otro sitio, empezar de nuevo. Siempre podrías trabajar conmigo, sugirió Vivian. Mis tiendas necesitan un buen diseñador. Cora sonrió débilmente. Típica madre, siempre intentando controlar, siempre sabiendo qué es lo mejor para su hija. Gracias, pero quiero seguir trabajando como ilustradora, dijo. Es lo que me gusta hacer. Como quieras, Vivian se encogió de hombros. Pero que sepas que mi oferta sigue en pie. Aquella noche, sola, Cora se quedó largo rato mirando por la ventana las luces de la ciudad. La conversación con Quentin la había aliviado un poco. Ahora sabía la verdad, sabía cómo y por qué había sucedido todo. Pero el dolor de la traición no había desaparecido. Y Cora sospechaba que pasaría mucho tiempo antes de que pudiera volver a confiar en la gente. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Quentin. Vuelvo a Kissimmee, pero quiero que sepas que nunca he dejado de quererte y siento mucho haberte hecho daño. Cora no respondió. En lugar de eso, bloqueó su número, luego abrió sus contactos y encontró otro. El teléfono de Rosalind Pierce, el que había guardado en secreto durante su visita. Rosalind merecía saber la verdad, y ella también. Pero, ¿cómo decirle a una mujer que los últimos 5 años de su vida se habían basado en mentiras? ¿Cómo hacerle saber que el hombre que creía su marido pertenecía en realidad a otra persona? Cora colgó el teléfono. Esa decisión podía esperar. Ahora necesitaba centrarse en sí misma, en su curación. El futuro era incierto, pero lo que Cora tenía claro era que nunca volvería con Quentin. Nunca más dejaría que la engañara.
Hacía 3 semanas que Cora se había mudado a Chicago. La primavera se iba asentando poco a poco, e incluso en la gris ciudad empezaban a aparecer los primeros signos de calor. Cora estaba sentada en el despacho de su abogado, releyendo los papeles del divorcio que estaba a punto de firmar. «Todo está correcto», le aseguró Miles Coleman, un abogado anciano de ojos amables y bigotes grises. Dadas las circunstancias especiales de su caso, es probable que el tribunal falle a su favor. Cora asintió, hojeando las páginas. Circunstancias especiales era como el abogado llamaba delicadamente a la bigamia de Quentin. Todos los documentos estaban redactados en términos jurídicos áridos: Baker, fraude, ocultación de hechos materiales, ninguna mención de otra familia, otro nombre, años de mentiras. ¿Y si no firma?, preguntó Cora, aunque ya sabía la respuesta. Eso solo retrasaría lo inevitable. Se encogió de hombros Miles. En tu caso, el tribunal probablemente concedería la demanda sin su consentimiento. Cora suspiró y firmó los papeles con decisión. Empezaba una nueva vida. Alquiló un pequeño piso cerca del centro de Chicago. Montó un estudio en una de las habitaciones para trabajar en ilustraciones y encontró 2 nuevos clientes, pequeñas editoriales que publicaban libros de divulgación científica. El trabajo le ayudaba a distraerse de los pensamientos de traición. Las relaciones con su madre también mejoraron. Empezaron a pasar más tiempo juntas. Iban al teatro, cenaban en pequeños restaurantes, a veces simplemente paseaban por el paseo marítimo. «Siempre quise lo mejor para ti», le dijo Vivian un día. «Quizá no siempre lo demostré, pero de verdad quería que fueras feliz». «Lo sé, mamá», dijo Cora sonriendo suavemente. «Y tenías razón sobre Quentin, desde el principio». Una semana después de enviar los papeles, llegó la respuesta de que Quentin los había firmado sin objeciones. Cora se sintió aliviada y extrañamente vacía, pero algo más la mantenía en vilo: pensar en Rosalind y en el pequeño Paxton. ¿Sabían ellos la verdad? ¿Les había hablado Quentin de su doble vida? ¿O seguían viviendo en la ignorancia? Desplazándose por las noticias en las redes sociales, Cora tropezó accidentalmente con el perfil de Rosalind. La última publicación databa de hacía unos días. Una simple foto de una puesta de sol con la leyenda «La belleza en las cosas sencillas». Ningún indicio de una mentira revelada. Tras muchas deliberaciones, Cora reservó un billete a Kissimmee. Rosalind merecía saber la verdad tanto como ella. «¿Estás segura de que es una buena idea?», preguntó Vivian. «No es una venganza», dijo Cora con firmeza. «Es justicia. Ojalá alguien me hubiera dicho la verdad antes de que me enterara». Cuando llegaron a Kissimmee, Cora telefoneó a Rosalind y le propuso reunirse con ella. Se encontraron en un pequeño parque, una zona neutral donde podían hablar tranquilamente. «Dijiste que eras la mujer de Quentin». Rosalind la miró con incredulidad. «Pero mi marido es Kyle Pierce». «No», dijo Cora en voz baja. «Tu marido es Quentin Holbrook, un restaurador de arquitectura, y lleva casado conmigo 5 años y medio». Mostró a Rosalind fotografías de su boda y la de Quentin, viajes juntos, vacaciones familiares. En todas las fotos aparecía el mismo hombre que Rosalind conocía como Kyle Pierce, solo que con pelo largo y barba. Rosalind se sentó en el banco como si las piernas se negaran a sostenerla. «Esto es imposible», susurró. «Kyle, él no podría...». «Se llama Quentin Holbrook», dijo Cora en voz baja. Kyle Pierce era el nombre que se había inventado para su doble vida. Lo contó todo: cómo había sospechado del engaño, cómo había activado la geolocalización en el teléfono de Quentin, cómo había averiguado lo de su segunda familia. «Así que todos los viajes de negocios, todas esas ausencias, ¿estaba volviendo a ti?», preguntó Rosalind, conteniendo las lágrimas. «Me dijo que trabajaba hasta tarde», asintió Cora. «Creó todo un sistema de mentiras para mantener a 2 familias al mismo tiempo». 5 años. Rosalind sacudió la cabeza. «Todo ese tiempo...». «Dios»,
¡Qué tonta soy! No. Cora le tocó suavemente el brazo. No eres tonta. Confiaste en el hombre que prometió amarte. Y yo también. Hablaron largo rato de cómo Quentin las había manipulado hábilmente, creando dos vidas paralelas. Le llamaré, dijo Rosalind con firmeza mientras se despedían. Le diré que lo sé todo, y que ya no tiene cabida en mi vida ni en la de Paxton. Sé fuerte, sonrió Cora suavemente. Y recuerda que no estás sola. Aquella noche, ya en el motel, Cora recibió un mensaje de Rosalind. He hablado con Quentin. Lo admitió todo. Dijo que nos quería a los dos, pero ya no le creo. Gracias por tu sinceridad. No será fácil para Paxton y para mí, pero lo superaremos. Al día siguiente, Cora regresó a Chicago. Vivian la recibió en el aeropuerto y, por primera vez en mucho tiempo, Cora se sintió realmente feliz de ver a su madre. ¿Cómo te fue?, preguntó Vivian. Difícil, respondió Cora con sinceridad. Pero necesario. Ahora sabía la verdad y podía tomar una decisión basada en hechos, no en mentiras. ¿Y qué decidió? Romper con él. Cora miró por la ventana. Y yo también. Vivian asintió, y en su mirada Cora vio algo nuevo: respeto. Estoy orgullosa de ti, dijo Vivian en voz baja. Hiciste lo correcto, y con fuerza. 2 semanas después llegó la notificación oficial del divorcio. Cora Huntington volvió a ser Cora Porter, recuperando su apellido de soltera como símbolo de su nueva vida. Se sumergió en su trabajo, encontrando consuelo y un nuevo significado en la creatividad. De vez en cuando recibía mensajes de Rosalind, breves actualizaciones sobre cómo ella y Paxton se estaban adaptando a la vida sin Quentin. No había noticias del propio Quentin. A través de conocidos comunes, Cora se enteró de que se había marchado de Kissimmee. Quizá demasiada gente sabía ahora la verdad sobre su doble vida. Una noche, casi 3 meses después de abandonar Kissimmee, Cora estaba sentada en el balcón de su piso, contemplando la puesta de sol sobre Chicago. El dolor de la traición no había desaparecido del todo. Esas heridas no se curan rápidamente, pero había aprendido a vivir con él, convirtiéndolo en parte de su experiencia y no en un factor definitorio. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre. No te olvides de la cena de mañana. Haré tu risotto favorito con setas. Cora sonrió y envió una respuesta. Claro, estaré allí a las 7. Su relación con Vivian había cambiado. Se había vuelto más igualitaria, más abierta. Aprendieron a hablarse, a compartir no solo acontecimientos sino también sentimientos. En su nueva vida, Cora aprendió a valorar la honestidad, a confiar en su intuición, a defender sus límites. Encontró la fuerza para empezar de nuevo, no como la esposa de Quentin, sino como Cora Porter, una mujer libre que seguía su propio camino. Y ese puede haber sido su mayor logro.